Bueno, vamos a arrancar. En primera instancia, ya todos sabemos que el parcial es el próximo sábado, ¿cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Para eso vamos a tener que acelerar. Tenemos dos alternativas. Alternativa uno, vamos rápido hoy. Alternativa 2, este módulo que lo estamos viendo, que a mi parecer no es complicado, porque tiene exactamente el mismo enfoque que el anterior, ¿sí? Las integrales irracionales no vamos a tomar. Integrales racionales, hay tres tipos de integrales racionales que se diferencian entre sí por las raíces del denominador, ¿sí? Yo tengo un cociente de polinomios, ¿sí? Y me fijo las raíces del denominador. Acá tengo raíces distintas, acá tengo raíces iguales y distintas y acá tengo raíces imaginarias. Cada uno de los casos se resuelve de una manera particular. Eso es todo, ¿sí? Y si yo vengo acá a la última parte, fíjense, después de haber resuelto A y B, porque en realidad el objetivo de estos integrales no es la integración en sí misma. ¿Está bien? Porque yo voy a tener esto siempre. Sabiendo cuáles son las raíces estas, yo acá pongo A, X menos 1, B, X menos 2, X más 1, porque las raíces son 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, nos concentremos acá. Siempre dijimos, ¿cuál es el método que vamos a terminar usando? Institución. Siempre sustitución. ¿Y quién es U? Todo el denominador. X menos 1, X más 1. Si U es X más 1, diferencial de U es diferencial de X. Entonces a mí me queda diferencial A por diferencial de U sobre U. Saco A y ya lo resuelvo. ¿Está bien? Entonces acá el objetivo es encontrar A y B, las constantes. ¿Sí? Lo que tenemos que saber siempre es que si yo tengo acá un polinomio de grado 3, ¿cuántas constantes voy a tener? Tres. ¿Y cuántos términos voy a tener? Tres, ¿está bien? Entonces, yo creo que estos dos casos los pueden ver ustedes tranquilos y cualquier cosa me preguntan por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Yo creo que tendríamos que agarrar y ver toda la parte de integración definida, ¿sí? Porque estos son patrones, estos simplemente son patrones. Lo único que tienen que reconocer ¿es un cociente de polinomio? Sí, entonces es un integral racional. Perfecto. ¿Qué naturaleza tienen las raíces? ¿Todas las raíces son distintas? Vamos por un lado. ¿Existe por lo menos una raíz que se repite? Vamos por el otro. ¿Es una función que tiene raíces imaginarias? Vamos por el otro lado. ¿Está bien? Es simple. No es complicado esto. Lo único que tienen que hacer es tener la capacidad de detectar el patrón y solamente tener la capacidad de detectar el patrón. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Vamos a lo que es integral definido y los teoremas, que esa sí es la parte que, sobre todo en el teórico, lo van a necesitar bastantito. ¿De acuerdo? Bueno, Los que callan otorgan. Bueno, fantástico. Vamos a dejar de compartir esto y ir, vamos a ir
Eso por un lado, pero por el otro vamos a ver algo así. A ver, vamos a empezar al revés. Siempre dijimos que este es un curso de recursante, así que nos podamos dar ciertos lujos. A ver, cuando nosotros hablamos de integración definida, lo que queremos hacer es hallar área. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Hallar área, ¿entre qué? Su curva. No, ¿De dónde Los sacan? nombres. ahí está el punto. Vamos a debatir un montón. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con el concepto de área bajo la curva. Sin embargo, como dice Flor, es área entre curvas, ¿sí? ¿Qué significa área bajo la curva? Área bajo la curva es un caso particular de área entre curvas donde la función que está por encima del eje X corta al eje X en dos puntos y el eje X es la segunda curva. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? La pregunta es simple, unidad 1, ¿eh? ¿Cuánto vale el eje X? A ver, ¿cuánto? Vale. Valor. ¿Valor de qué? ¿Quién tiene valor? ¿Cuál de las dos variables tiene valor? ¿La independiente o la dependiente? Porque la F variable... de X. ¿Qué? No, 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 no. La variable independiente asume un valor para que la variable dependiente tenga un valor. ¿Se dan cuenta? Pero realmente, en función de quién vale. ¿X igual a 1? No. Vuelvo a reformular la pregunta. ¿Qué valor tiene el eje X? ¿Quién es Ezequiel? 0. El eje X corresponde a y igual a 0. ¿Se dan cuenta de eso o no? Entonces, decir área bajo la curva significa que yo tengo una función cualquiera que corta al eje X. Los extremos de integración son los puntos donde corta la función el eje X, pero, pero X es y igual a 0. Entonces yo tengo el área intersectada por la función y la constante y igual a 0. Fíjense acá. Vamos a hacer esta área, por ejemplo. Acá no me importa la función. ¿La están viendo esto? Sí. Bueno, yo acá tengo, este es mi eje X, ¿sí? Este es mi eje X acá. Ahora yo tengo esta función constante y tengo esta función. Entonces yo acá agarro y digo, bueno, yo quiero calcular el área A. Bueno, entonces el área A, ¿cómo lo voy a calcular? Integral entre. ¿Qué valor? ¿Cuál es el extremo inferior? El punto C. No, no, no es el punto cero. No es el punto cero. Fíjense que acá están los valores asociados a la variable independiente. Bien, Flor, Ah, es el valor del extremo inferior. Perfecto. ¿Cuál es el extremo superior?
Muy bien, Ezequiel. X1. Perfecto. Bien. Voy a hacer una pregunta. Una superficie, un área. ¿Qué signo tiene que tener? Positivo. Siempre positivo. Un integral a mí no me puede dar negativo. Porque si yo te estoy calculando área, ¿qué significa menos 400 metros cuadrados que compré un terreno bajo el agua? ¿Eso significa? No, ¿no? Vos. Si te da cero, estás en un problema terrible. Y yo les puedo asegurar que hay un montón de integrales que si ustedes lo calculan, lo plantean mal, les va a dar cero. Por ejemplo, hagan esta prueba. Integral del seno o coseno de x entre 0 y 2pi. Así como está, les va a dar cero. Así como está dicho, está muy mal planteado. ¿Y saben por qué? Por esto que vamos a ver ahora. Si yo tengo que plantear un integral definido, ese integral definido dijimos que era el área intersecta entre dos funciones. Entonces, ¿cuántas funciones van a intervenir bajo el símbolo de la integral? ¿Y con qué operación? Dos funciones. Muy bien, dos funciones. ¿Cuál es la operación que ocurre? Resta. Una resta. Exactamente, una resta. Perfecto. Yo pregunto, para que el resultado de una resta me dé positivo, no. ¿Cuáles son los elementos de la resta? Esto es primer grado. El que no me lo responda, va. ¿Cuáles son los elementos de una resta? O sea, una suma tiene sumandos, ¿verdad? Terminó uno, dos, tres sumando. ¿Cómo se llaman los elementos de la resta? Tienen ChatGPT, pregúntenle. Elementos de la resta, ¿cuáles son? Ahí está, Lu, muy bien. Minuendo y sustraendo. Perfecto. ¿El minuendo va primero o va después? O sea, ¿es minuendo menos sustraendo o sustraendo menos minuendo? Disminuyendo menos sustrayendo. Perfecto. Con lo cual, si yo quiero que el resto, pasa palabra, dice, qué carajo, ay, Dios mío. Decir que es virtual esto, porque si no, va. Entonces, si yo quiero que la resta a mí me dé positiva, ¿cómo debe ser el minuendo respecto al sustraendo? Mayor. Mayor. Mayor, muy bien, mayor. Rodrigo Gabriel dice sustraendo debe ser mayor. No, es al revés. El minuendo tiene que ser mayor porque si sustraendo es mayor me da negativo. Rodriguito, va, ¿está? Bien. Bueno, ¿cómo traducimos esto de primer grado de la primaria a primer año de la universidad en ingeniería? Cuando yo planteo una integral, lo primero que tengo que hacer es descubrir los extremos de integración, extremo inferior, extremo superior, supongamos que esto, ¿sí? ¿Cuántas funciones intervienen en la integración? Dos. Perfecto. Con lo cual, si intervienen dos, yo tengo que saber bien cuál va a ser la función minuendo y cuál va a ser la función sustraendo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo digo, che, pero ¿y cuál es cuál acá? Muy fácil. Me paro en el intervalo y pregunto, entre A y X1, ¿cuál de las dos? Porque guarda, tiene que ser en el intervalo, porque no, porque si yo paso del intervalo X1 a X2, la cosa cambia. Fíjense que la función roja pasa por encima del azul. La azul es una constante, pero una función. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Conceptualmente. Entonces, entre
A y X1. ¿Quién tiene valores mayores una que la otra? ¿La constante azul G o la función roja F? Muy bien, Ezequiel, la constante. Entonces, para descubrir esta área, yo digo integral entre A y X1 de G menos F. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora quiero el área B. Entonces, ¿cómo hago con el área B? Lo mismo, extremo inferior, X1. Extremo superior, X2. ¿Quién es la función? Ahora, nosotros vulgarmente le llamamos función techo y función piso. A mí me gusta decir función sustraendo y función minuendo. No estoy construyendo una casa, estoy calculando integrales. ¿Estamos? Techo y piso. Pero se le dice techo y piso, no me importa. A mí no me gusta, pero bueno, me lo banco. ¿Sí? Ahora, ¿quién es la función techo entre X1 y X2? G F. de X. F de X, perfecto. ¿Y quién es la función piso? G de X. Claro, exactamente. Y si yo quiero calcular el área C, le digo integral entre X2 y B, ¿de quién? ¿Cuál es la resta ahora? G de X menos F de X. Exactamente, G menos F. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar que esa resta le pega el diferencial. ¿Vamos? O sea, siempre tenemos que poner G menos F, entre paréntesis, todo eso multiplicado por diferencial de X. Listo. Esto que hicimos acá es razonar lo último que vamos a ver de acá. ¿Por qué? Porque casualmente ahora vamos a ver ese famoso concepto de función bajo la curva, pero en realidad nunca pierdan de vista que ese integral bajo la curva no es nada más que esto. Yo tengo la función acá, sí, perfecto, hermoso, muy bonita, pero esto es el eje X. ¿Y cuánto vale el eje X? 0. Cero. Perfecto. ¿Quién es mayor entre A y B? ¿La función o cero? La función. La La función. función. Por eso se pone integral entre A y B de f de x por diferencial de x, porque el cero, al final, cuando vos restás f menos cero, ¿cuánto te queda? F. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, guarda con el cuentito de integral bajo la curva. No. Yo digo que no. Yo digo que no. No existe el concepto de integral bajo la curva. Para mí existe el cálculo de área intersectada por dos funciones, donde los intervalos se determinan en los puntos donde se cortan las funciones. Y tenemos una resta de funciones cuyo minuendo es la función que tiene valores mayores que la otra en el mismo intervalo. Y la función sustraendo es la que tiene valores menores que la otra en el mismo intervalo. De esa manera y de esa única manera, el resultado del integral, ¿cómo va a dar? Positivo. Siempre va a dar positivo. Che, me dio negativo, metele valor absoluto. No, señor. No, señor. Si te dio negativo, significa que hay un error en el planteo, generalmente. ¿Estamos de acuerdo? Que Marcelo por ahí les permita poner el valor absoluto. Allá él, como quien dice, yo no lo permito eso. ¿Por qué? Porque hay un problema conceptual. Si yo le digo a un constructor que me haga una piecita para los cachivaches y me hace una pileta,
Estamos en un problema, ¿cierto? Che, pero te gasté los mismos materiales, la pinté igual, sí, hermano, pero yo quería algo arriba del piso, no abajo del piso. ¿Se dan cuenta? Ese puede ser el impacto del planteo de un mal cálculo. Y eso, en términos reales, ¿qué significa? Por favor. ¿Plata? Claro, plata. Significa plata. ¿Por qué? Porque es un requisito mal entendido y hay que tirar toda la basura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, un planteo mal hecho significa algo que no sirve. Acá lo podemos corregir. En la vida real, en un trabajo o en un emprendimiento, si vos a un cliente le haces algo que no quiere, significa pérdida de plata. Y no es solamente la pérdida de tu plata porque en el mejor de los casos lo podés hacer de nuevo. ¿Sí? En el mejor de los casos. Un ejemplo, software. Che, no, esto no me sirve. Bueno, espera que ya te lo hago de nuevo. Te pones a programar, qué sé yo, se lo presenta al chabón, bueno, ahora sí me sirve. Pero ¿sabes qué? Yo lo necesitaba ayer. Porque ayer era el evento que yo te necesitaba este software de acreditación. Ya hoy no lo necesito. Entonces, no es solamente un impacto tuyo que perdes plata. ¿Sí? Puede significar un desastre para tu cliente, porque tu cliente contaba con eso para algo. Entonces, el impacto es más, se le expone más al cliente que a vos. Vos simplemente perdiste plata, pero el cliente le pegó a la imagen de su empresa. ¿Se dan cuenta? Esto es un ejemplo simplemente como para que vean que esto sirve de alguna manera también para darse cuenta que si yo hago un mal planteo, no llego al resultado esperado. Y si no llego al resultado esperado, el impacto puede ser muy grande y encima negativo. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? Bien. Ahora sí vamos a esto. Bueno, fíjense. Ahora vamos al concepto de cómo llegamos a esta cuestión de el integral bajo la curva. Yo tengo esa funcióncita que está graficada en rojo, tengo el valor A y tengo el valor B. Lo que yo quiero es calcular el área, y esta área quiero calcular. ¿Estamos? Fíjense que yo ahora digo que tengo en el medio, o sea, entre A y B, tengo un punto exactamente en el medio que yo le voy a poner X1. Y para este X1 yo voy a tener este F de X1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Miren quién apareció. ¿Quién vuelve a aparecer después de no tanto tiempo? ¿Quién aparece? Delta X. Qué hermoso, sí, delta X. ¿Qué sería la amplitud del intervalo? A ver, ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, miren esto. Yo acá digo, está bien. Yo agarro el delta X y tomo el valor de la función valuada en este punto intermedio, que es X1, ¿y qué obtengo? Fíjense. La altura del rectángulo. Claro, yo tengo, mi delta X pasa a ser una base. El f de X1, es decir, el valor de la función valuada en el punto intermedio,
pasa a ser mi altura. Y yo con eso hago una multiplicación entre esa base y esa altura y obtengo una superficie de un triángulo. De un rectángulo, perdón. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora la pregunta es, ¿es el área que yo busco? No. No, de ninguna manera. Pero lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Miren lo que hice acá. Agarré y dije, bueno, está bien. Tomo el valor intermedio x1 y hago mitad para un lado y mitad para el otro. Entonces yo ahora formo dos rectángulos cuyas bases son la mitad del delta x1 anterior, o sea que ahora yo tengo dos deltas, ¿sí? Y ahora encima de esto, entre a y este valor que antes era x1, tengo un nuevo x1 acá, este valor no me interesa, porque acá lo que a mí me interesa es que yo ahora, no me importa si tengo x1, ¿cuántos rectángulos tengo ahora? Dos. Dos, perfecto. Entonces, tengo este delta x1 multiplicado por esta f de x1 y tengo este delta x2 multiplicado por este f de x2. ¿Vamos bien? Mismo intervalo, por supuesto. ¿Qué es lo primero que observan? Miren esto, acá, ¿sobra o faltaba? Sobraba. Sobraba, definitivamente. Ahora, ¿qué pasa acá? Miren esto. Falta. No tanto, porque vos decís, che, falta acá, pero sobra acá. Se nota cierta compensación. El error es mayor o menor que antes. Menor. El error es menor porque se ve a la legua que yo, si compenso esto con esto y compenso esto con esto, es decir, esta es la superficie que me falta y esta es la superficie que me sobra, bueno, no me importa, yo pongo esto acá, no será igual, perfecto, pero tengo menos error que antes. ¿Visualmente lo ven a eso? Sí, profesor. Perfecto. Ah, bueno, pero entonces si me está dando más o menos un resultado y sigo achicando. Sigo achicando y voy armando n rectángulos cuya base tiende a qué valor. Infinito. Infinito, profe. No. La base, a ver, vamos por acá. ¿Sí? A ver, ahí tengo mi delta x. Tengo mi base. ¿Sí? Cada una de esas bases, cada uno de esos delta, ¿es más chico o es más grande que el anterior? Ah, es A0. N. ¿Viste? Claro, lógicamente, si yo tengo n rectángulos, significa, en el mismo intervalo, estamos hablando del mismo intervalo, significa que la base tiende a ¿cuánto? Cero. ¿En intervalo? A cero. O sea, si yo parto de este rectángulo original, voy achicando las bases, obtengo, por un lado, n rectángulos, pero para yo obtener n rectángulos significa que tengo que ir particionando la base hasta que la base de cada uno de esos n rectángulos a cuánto va a tender. Si se acaba más chica. Sí. A cero, más vale, a cero. Por lo tanto, n es la cantidad de rectángulos bajo esa curva
a medida que va disminuyendo el delta X. Entonces, la suma de los productos entre cada base por cada altura, para I, que va de 1 a n, ¿qué es I? O sea, el primer rectángulo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿hasta cuánto? N rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La superficie esta es la suma de todas las bases por alturas de todos y cada uno de estos rectángulos, que son ¿cuántos? ¿Cuántos rectángulos hay acá? Infinitos. N. N, perfecto, N, infinitos, está bien. Y esto entonces da lugar a la integración definida. Entonces, ¿qué es un integral definido? Es el límite para cuando delta x tiende a 0 o n tiende a infinito, para i que va de 1 a n, de la sumatoria de los productos entre los i bases e i alturas. Y esto se denota como integral entre a y b de f de x por diferencial de x. ¿Sí? Pero recuerden esto, por favor, porque es así. ¿Quién es este que está acá? Porque fíjense que esta área X. está, claro, el eje X. Esta área sombreada llega hasta acá, no va para más abajo. ¿Sí? Si yo quisiera extender el cálculo del área acá a -1, yo acá tendría que poner f de x menos -1. ¿Ok? Entonces, como acá esto es el eje X, ¿y cuánto vale el eje X? 0. Acá se pone únicamente f de x. Ya repito, Georgina, lo que dije antes. Entonces, se define al integral definido como el límite para cuando delta x tiende a 0, ¿qué es delta x? Cada una de las bases. O bien n tiende a infinito. ¿Qué es n? Todos los rectángulos que yo puedo formar bajo la curva. Para i, que va de 1 a n, ¿qué es i? Y bueno, es el iterador, ¿sí? 1, 2, 3, 4, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿sí? De la sumatoria de los productos entre las infinitas bases por las infinitas alturas. Y esto es el integral entre i y b de f de x por diferencial de x. Ahora bien, nosotros dijimos, cuando vimos integral indefinido, que el integral indefinido tenía una característica. ¿Cuál era esa característica que lo distingue de este otro? De nada, Georgina. No tiene el A y el B. Claro. Vamos a hablar de extremos, Sofía. Estaba por decir cotas, pero no estaba segura. No son cotas. Extremos. ¿Está bien? A mí no me gusta Sí. decirle cotas, porque eso tiene que ver con otras cosas de teoría conjunta. ¿Sí? Extremos. Porque A y B son los nombres de los extremos. ¿Está bien? Yo te cambio los nombres de los intervalos acá y te jodo, te pongo otra cosa. Bien, entonces yo tengo extremos. Como no tengo extremos, ¿con qué acompaño el resultado de una integral indefinida? La constante integración. Bien, perfecto. La constante de integración. Bueno, la integral definida tiene extremos. ¿Qué significa que tiene extremos? Que yo el resultado de la integral definida lo voy a evaluar. Porque ¿qué voy a obtener yo cuando integre? ¿Un número? No. Bueno, sí. Antes. Otra función vas a tener. Sí, señor. Sí, muy bien, don Lucas. Otra función. Otra función. Y voy a tener que aplicar lo que se llama regla de Barrow. Esa función la tengo que evaluar en el extremo superior
Y ese resultado se lo tengo que restar a la misma función, resultado, malvada en el extremo inferior. Y ese va a ser el resultado de la integral. Ahora, ¿cuál es el significado de ese número que ahí Ezequiel Quintero lo dijo, pero de una manera espectacular? Lean el chat, a ver. O decilo, Ezequiel, abrí el micrófono, decilo. Si estoy calculando superficie, ¿cuál es la interpretación? Sí. ¿Están ahí? Es de área. Claro, unidad de área. Si yo no te digo que son centímetros, vos me tenés que decir tanta unidad de área. Ahora, si yo estamos hablando en metros cuadrados, digamos, si estamos hablando en metros lineales, cuando estamos haciendo el planteo, el resultado va a ser metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, el integral indefinido viene atado a la constante de integración. El integral definido tiene extremos de integración, hay que evaluarlo y el resultado va con la interpretación que son unidades de área. El que no ponga eso, Lazarte les va a decir afuera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ojito, tengan cuidado. Bien, propiedades de las integrales definidas. Esto es lo mismo, si yo tengo una constante, le puedo sacar el integral de una suma y la suma de los integrales. El integral en un punto es igual a cero. ¿Por qué? Esto es más o menos cuando, ¿se acuerdan cuando vimos la derivada de una constante que es cero? Esto es más o menos lo mismo. ¿Quién me puede decir por qué el integral en un punto es cero? Ahí Ezequiel dice porque no vario delta x. No me gusta, decímelo de otra forma. Esto es más o menos cuando pedís un lomito al plato, con papa frita y huevo frito. ¿Qué te gusta? ¿El huevo frito? ¿Te gusta el huevo frito arriba de las papas fritas o al lado? ¿Te gusta que te pongan la guarnición arriba de la comida o al costado? Válida la pregunta, ¿eh? Estamos en otro rubro, pero no importa. Es válido. A ver, ¿quién me dice por qué el área es nula? Está asociado con lo que dijo Ezequiel recién, pero quiero que me lo digan de otra forma. Porque no tengo longitud ahí, por eso no hay área entre las curvas. O sea, me queda en el punto, no Claro, recorro o nada. sea, porque no tengo base, la base es cero. Si yo tengo que el extremo inferior es A y el extremo superior es A, ¿cuánto va a ser la amplitud del intervalo? Cero, cero real, no es algo que tiende a cero, ¿se dan cuenta? Lo mismo pasa con la derivada de una constante, cero, no tengo un delta, no tengo un delta I, está todo relacionado, ¿sí? Preguntas de examen, ¿eh? Se los puedo preguntar en un examen. Recuerden, en el examen no les voy a andar diciendo desarrollo el concepto, no, no, les voy a dar situaciones que pueden ser gráficas, les puedo dar un texto y les voy a hacer una pregunta puntual para que ustedes me lo respondan con una palabra, a lo sumo dos o tres, o un número. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, la integral se puede particionar. La integral se puede particionar. La integral entre A y C es igual a la integral entre A y B más la integral entre B y C para B que está comprendido entre A y C. Ejemplo, profe. Miren, lo vimos recién. Este es un ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero calcular, ¿se ve en el GeoGebra ahí? Sí. Bueno, si yo quiero calcular el área entre A y C,
no puedo poner integral entre entre A y B. No puedo poner integral entre A y B de G menos F. ¿Por qué? Porque me va a dar negativo en ese caso. No, no sé cuánto va a dar. No estoy teniendo en cuenta el área B. ¿Por qué? Ahí está la clave, pero yo quiero que me digan qué pasa. ¿Por qué yo no puedo, Ezequiel, te repito, por qué yo no puedo calcular el área, esas tres áreas A, B y C, como el integral entre A y B de G menos F? O de F menos G. A mí qué me importa. ¿Por qué no puedo hacer eso? Por eso mismo, porque en una parte G es más grande que F y bueno, y a su vez F es más grande que G. A ver, decime dónde G es más grande que F. Entre A y X1. Bien. Fíjate lo que dice Ezequiel Quintero, porque se corta el eje X. ¿Eso qué significa? Está bien esa observación, pero ¿qué significa? Que va a haber un punto donde la función techo y piso cambian. Entonces, yo no puedo hacer la integral así de una. ¿Por qué? Porque va a haber puntos donde la función techo pasa a ser piso y la piso pasa a ser techo. ¿Está bien? Entonces ahí es donde yo cometo los errores terribles, donde me puede dar cualquier cosa. Fíjense, la función, a ver si lo tengo acá, no me acuerdo si lo había dibujado. Bueno, sí, da lo mismo. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer el famoso seno de X. ¿Sí? Miren esto. Vamos a hacer un giro, es decir, entre 0 y 2pi, que más o menos por acá. ¿Sí? Entonces, ¿yo puedo hacer integral entre 0 y 2pi? No, ¿por qué? Porque acá en pi sobre 2, la función seno, que es la función techo, pasa de ser techo a piso, ¿se dan cuenta? Y encima, para peor, como son simétricos, esto me va a dar positivo, esto me va a dar negativo. ¿Y cuál va a ser el valor del integral si yo hago integral del seno entre 0 y 2pi? ¿Cuánto me va a dar? 0. Cero. Claro, ¿ven? Entonces, este es un caso donde vos vas a decir, me dio 0. Y yo te voy a decir, qué maestro que sos, bueno, resuélvelo. Pero no, si me dio 0, resuélvelo. ¿Cómo lo resuelvo? Particionando el integral. Es decir, haciendo integral entre 0 y 2pi del seno de x más el integral entre pi sobre 2, esto es pi sobre 2, disculpen, no sé qué dije antes, entre pi sobre 2 y 2pi, ¿de quién? De menos seno de x. ¿Se dan cuenta? Porque esto es 0, función techo, menos seno de x, función piso, por eso va así, desde el punto de vista conceptual. Ahora, después, ¿cómo lo resolvemos aprovechando la relación de simetría? Calculamos este solo y el resultado lo multiplico por 2 y tengo la suma de esto y esto. ¿Está bien? Pero son dos mangos aparte. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para lo que sirve esta propiedad. Si yo tengo, si yo tengo esto de que se me van particionando las funciones, porque las funciones en el mismo intervalo pasan a ser techo y piso, yo tengo que agarrar y tengo que ir detectando los intervalos donde pasa eso e ir calculando toda esa área por partes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para eso sirve esta propiedad.
Esta propiedad dice que si f en el mismo intervalo tiene valores mayores que g, entonces evidentemente la superficie va a ser mucho más grande. ¿Sí? Es más o menos como una mamushka. Yo tengo una tapita chiquita, tengo una tapa más grande, ¿sí? La superficie de la tapa más chiquita va a ser menor a la de la tapa más grande. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí? La propiedad es bastante interesante porque dice lo siguiente. Fíjense, yo que tengo un intervalo A y B. ¿Vamos bien? Tengo el valor M minúscula y el valor M mayúscula. ¿Qué son M minúscula y M mayúscula de esa función en el intervalo B? ¿Un mínimo y un máximo? Claro, un mínimo y un máximo. Está a la vista. ¿Estamos de acuerdo? Está a la vista. Perfecto. Después tengo un valor E que está comprendido entre la abscisa del mínimo y la abscisa del máximo, que yo ahí no le puse valor, pero no me importa porque tranquilamente puedo poner los valores de los extremos de los intervalos. Da lo mismo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo es ese valor E? ¿Está comprendido entre qué valores? Entre M y M mayúscula. No, cuidado. No confundamos porque M es una ordenada y E es una abscisa. Guarda, guarda. M tiene coordenadas. Este valor, este valor. ¿Estamos de acuerdo? M es un punto y este M es otro punto. El punto tiene una abscisa y una ordenada. Este E que está acá, este E es un valor que está acá en el eje X, que está comprendido entre qué valores de X. Yo sé que está medio confuso, pero yo necesito que... X1 y X2, profe. ¿Dónde hay X1 y X2 hay? Ahí ve, profe. Bien, perfecto. Ah, Ahora para un poco porque tu compañero dijo X1 y X2 y yo le pregunté dónde está X1 y X2. Están acá y están acá. Es decir, es verdadero lo que dijo tu compañero. ¿Estamos? ¿Sí? Es materia de discusión, porque yo digo, entonces, ¿cuáles son todos los valores que están comprometidos a nivel de abscisa en este planteo? Y flaco está A, X1, E, X2 y B. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que yo les puedo pedir que interpreten. ¿Cuáles son todas las abscisas asociadas a este gráfico? A y B son Profe, extremos, porque está acá. A y B son extremos. X1 y X2 son las abscisas de M y M respectivamente. Y si yo acá tengo un F evaluado en E, significa que E es abscisa también. Y está comprendido entre quién? Entre X1 y X2, pero también está comprendido entre A y B. ¿Se dan cuenta? Podemos estar una hora hablando de este grafiquito y de todo lo que dice de arriba. Son todas Entonces, cosas que entran en la parte teórica. ¿Estamos de sería, acuerdo? profe, sería el valor que toma M y M mayúscula con respecto al eje X. Sí, f de x1 es el valor que toma m minúscula en el eje Y. En el eje Y. Acuérdate que f de es el valor que toma el punto. O sea, hablamos de valor.
es decir, hablamos de eje Y. Cuando hablamos de abscisa, es decir, yo me posiciono en A, me posiciono en X1, me posiciono en E, me posiciono en X2, me posiciono en B, estamos hablando de X. O sea, si a esta altura del partido tenemos que entender que un punto en la curva, ¿cómo se define un punto en la curva? Por una coordenada. La coordenada que tiene una ordenada y una abscisa. ¿La abscisa qué es? ¿X o Y? X. X. ¿Y la ordenada qué es? ¿Abscisa u Y. ordenada? X e Y. 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 ¿Sí? O sea, eso lo tenemos que dominar muy bien, porque es el ABC de esto. ¿Está bien? Cuando nosotros hablamos de puntos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de punto, de la palabra punto, tenemos que preguntarnos, ¿punto de qué? ¿Punto de la curva o punto en el eje real? Si estamos hablando de un punto en la curva, tiene coordenadas en X y en Y. Ahora, si nosotros hablamos de punto en la recta real, no, eso es X, de una. No podemos hablar puntos en Y. Es una locura. Fue. Sí, Usted en un parcial, si nos pregunta los puntos comprendidos en el eje de las abscisas y nosotros decimos infinitos puntos que están comprendidos entre el intervalo A y B, ¿estaría mal? no, no, de ninguna manera. Si yo tengo acá una recta real, ¿cuántos valores hay entre A y B independientemente de que el intervalo A y B sea cerrado? Estamos hablando de la recta real. Infinito. Claro, infinito. Claro, porque recién dijo que eran A, X1, E, X2, No, para, no. Bueno, pero yo acá te estoy, en este caso yo te estaba hablando de puntos totalmente aislados y concretos, ¿sí? A ver, yo te dije A como extremo inferior del intervalo, X1 como abscisa de este valor M. Ahora, entre A y X1, ¿cuántos puntos hay? infinito. Claro. O sea, no es lo mismo que yo te esté diciendo, vamos a considerar A y B como extremo inferior y superior. No me importa lo que haya a la izquierda de A y tampoco me importa lo que pase a la izquierda, a la derecha de B. O sea, son dos mangos aparte. Vamos a considerar la abscisa del mínimo, la abscisa del máximo, y vamos a considerar este punto que puede estar, que tiene que estar comprendido entre A y B, no importa dónde. Ahora, en este punto E va a haber un F de E, que visualmente, ¿qué es para ustedes? Puede ser o puede no ser, pero en este ¿Punto de momento, inflexión? sí, claro, es un punto de inflexión. Ahora, este F de E, ¿siempre va a ser un punto de inflexión? No. No necesariamente. ¿Estamos? Bueno, lo que dice esta propiedad, ¿sí? Es que la función está acotada, ¿sí? Es una propiedad de acotación, el integral está acotado. ¿Estamos? Si yo tengo un mínimo, tengo un máximo, ¿está bien? Y si yo calculo el integral definido entre x1 y x2, esa integral va a estar acotada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice. Lo cual siempre se va a verificar. ¿Estaría mal decir que es un valor medio? Depende. A mí me gusta eh, decir valor intermedio. Porque decir valor medio es muy filosófico esto, ¿sí? Hay que aclarar el contexto, por ahí hay que aclarar. Si ustedes consideran que tienen que aclarar, aclaren, ¿sí? Porque decir valor medio o valor intermedio, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién hizo estadística? Vamos a verlo desde el enfoque de la estadística. ¿Quién hizo estadística? Yo hice, La estoy perfecto. cursando. Vos la estás cursando, perfecto. ¿Qué Sí. entendés por media?
La media es cuando yo hago la sumatoria de todos los valores Bien, sobre la cantidad de valores. perfecto, que eso es ahí está Raúl, El el valor medio. promedio. Entonces, cuando El uno promedio, dice sí. media, voy a decir, ¿qué? ¿Es el promedio? Bueno, que yo me pongo los pies antes de ponerme los zapatos. No sé, hablemos de contexto. Entonces, para mí decir valor medio, para mí es valor promedio, si yo lo miro desde el punto de vista estadístico. ¿Se dan cuenta? En cambio, si vos decís valor intermedio, ¿qué estás diciendo? Que un valor está comprendido entre un valor menor y un valor mayor a ese valor. Si le agregas el condimento de que entre ese valor medio y los extremos la distancia es igual, bueno, ahí decís estrictamente intermedio porque decís, bueno, tengo, o sea, tengo una semiamplitud como veíamos en los entornos simétricos. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende, siempre depende. ¿Estamos? Lo importante es que tengamos claro de qué estamos hablando. ¿Sí? A mí me gusta decir valor intermedio, no me gusta decir valor medio. Porque valor medio, si se lo estoy diciendo a una persona que, no sé, que tiene una maestría o un doctorado en estadística, va a pensar que es un promedio, en realidad no es un promedio. Estamos hablando de un valor comprendido entre dos valores. ¿Se dan cuenta? Entonces yo prefiero decir valor intermedio, pero Como no decir, necesariamente justo entre A y B. No, simplemente que esté comprendido entre A y B, independientemente que esté al lado o no. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, vamos a decir que para estos casos siempre se verifica qué cosa, que la integral entre A y B, estamos hablando de esto, ¿eh? Estamos hablando de acá. Siempre se verifica que la integral entre A y B en ese intervalo va a estar el valor de la integral va a estar comprendida entre el valor del mínimo multiplicado por la amplitud del intervalo y el valor del máximo multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces la integral está acotada en el intervalo AB. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué multiplico? ¿Cómo? No, ¿Por qué multiplico? no es que multiplicas. Vos lo que estamos diciendo con esta propiedad es lo siguiente. Yo tengo que calcular la integral entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Bueno, vos obtenés la amplitud del intervalo B. ¿Estamos de acuerdo? sí. Perfecto. Lo que te está diciendo la propiedad es lo siguiente. El área entre A y B de esta función que tiene esta característica, es decir, tengo un mínimo, un máximo, ¿estamos? ¿Sí? Sí, El área de esta integral va a estar comprendido entre este valor m multiplicado por la amplitud A y B y este valor m también multiplicado entre A y B, entre la amplitud de A y B. Simplemente eso, el valor de esa integral va a estar comprendido entre el producto entre la ordenada del mínimo multiplicado por la amplitud del intervalo y la ordenada del máximo multiplicado por la amplitud del intervalo. Eso. No es bien. que vos tenés ¿Es que simétrico? multiplicar algo. No. Vos lo que tenés que tener en cuenta es que si la función tiene estas características, entonces la integral en el mismo intervalo va a estar acotado. Va a estar siempre comprendido entre este valor, uy, acá está, entre este valor y este valor. ¿Vamos? Yo pongo M y M, pero en realidad yo tendría que poner acá, yo acá tendría que poner, acá como puse E y F de, acá tendría que poner X1, acá tendría que poner X2,
y acá tendré que poner f de x1, y acá tendré que poner f de x2, pero creo que se entiende. ¿Estamos? Y de paso la idea es que ustedes le den un... Lo amasen un poquito también. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Un dúo, Sofía? Sí, no lo imagino, pero sí. Como que me hace ruido. No entiendo. No sé, siento que si yo lo multiplico por los máximos y los mínimos, siento que se me va a desfasar. No sé por qué. No, no, ¿Se bueno. entiende? Está bien. Lo que pasa es que acá lo está viendo gráficamente. Tendríamos que hacer, ¿sí? Tendremos que hacer un ejercicio concreto. ¿Está bien? Como para que lo veas bien, ¿sí? Pero no, no tenemos tiempo de hacer eso. Lo que Sí, sí sí, no hay quiero problema. es que quede clara la propiedad. Si yo tengo una función de ese tipo, ¿sí? Se va a dar siempre que el integral, ¿sí? El valor de ese integral va a estar comprendido entre la abscisa del mínimo multiplicada por la amplitud del intervalo y la abscisa del máximo multiplicada por la amplitud del intervalo. Chao. Listo. Es eso. ¿Quieres sacarte la duda? Habla con ChatGPT y pedile que te dé un ejemplo valorado de la propiedad de acotación de integrales. Mira qué simple. Usen la inteligencia artificial. Sí, lo voy Es a hacer, así de profe. sencillo. Háganlo. Muy bien. Y esto da lugar a lo que nosotros denominamos teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Qué dice el teorema del valor medio del cálculo integral? Que si tengo una función acotada, continua y derivable en A, B y existe un valor E comprendido entre A y B, y además se verifica que el valor de la función valuado en E está comprendido entre la función valuada en el extremo inferior del intervalo y la función valuada en el extremo superior del intervalo, se verifica que el integral entre A y B es igual a la función integrando valuada en el punto intermedio multiplicado por la amplitud del intervalo. ¿Okay? ¿Qué me puedo preguntar yo respecto al teorema del valor medio? Fíjense que acá está la demostración, no me importa nada la demostración, ¿eh? Para nada, ahí está como para que ustedes la vean, la aprecien como si fuera una obra de arte. Pero yo les puedo hacer esta pregunta respecto del teorema del valor medio. Parece que lo tengo loco al PowerPoint, tengo que hacer una innovación tecnológica porque ya me tiene podrido. Yo pensé que al cambiar el sistema operativo y meterle de 8 GB a 20 GB de RAM, esto se iba a solucionar. ¿Y la respuesta cuál fue? No, no se soluciona. Sí, les hago una pregunta. Esto que está acá, ¿tiene un valor? ¿Sí o no? ¿Me tiene que dar un valor positivo y susceptible de ser interpretado? ¿Sí o no? Sí, Sí, perfecto. O sea que yo puedo agarrar y decir 750 es igual a f de E por un número cualquiera, siendo ese número el resultado de restar el intervalo inferior y el intervalo superior, y yo se los doy como dato. Entonces, yo acá tengo, yo les digo, este integral cuesta tanto, ¿sí? Le doy los extremos de integración.
y les doy la función integral. Es decir, no les doy f, les doy f mayúscula. ¿Van entendiendo los datos que les voy a dar? Les doy el valor del área, les doy los extremos de integración, les doy la función integral. Es decir, les doy f mayúscula. Bien. Les pido el valor e. ¿Cómo harían? Y reemplazo de los valores del intervalo y el valor del área. No los puedo pasar por el otro lado y despejar ahí. Bueno, sí, qué piola que sos. Pero vos no tenés f chica. Yo te doy f grande. Sí lo tenés porque derivás f grande. ¡Ajá! Muy bien. Perfecto. Ahí está el punto. Con ese ejercicio, yo a ustedes les evalúo dos conceptos de acá. Que usen el teorema del valor medio y que usen el teorema fundamental del cálculo integral, que lo vamos a ver ahora. Teorema fundamental del cálculo integral. Nos faltan dos temas y terminamos. El teorema fundamental del cálculo integral que dice que la derivada de un integral definido es igual al integrando. Eso dice. Ahora, ¿y de qué me sirve saber eso? Afirma el teorema fundamental del cálculo. A ver, leamos esto como está. La derivada de un integral definido es igual a la derivada de la función integral y eso es igual al integrando. ¿Qué está diciendo el teorema? ¿Es lo mismo de decir teorema fundamental del cálculo que teorema fundamental del cálculo integral? Para mí no. Seamos más específicos. Estamos hablando de integral y yo te digo teorema fundamental de cálculo y bueno, sí, ahí sí, pero si estamos hablando de, no sé, de series de potencia y no. ¿Qué te está diciendo el teorema? Que la derivación y las integrales, ¿cómo son? ¿Qué tipo de operaciones son entre sí? Usen ChatGPT, pregúntenle. No, inverso no. Inverso es, por ejemplo, I igual a coseno de X. ¿Sí? ¿Respuestas? Y tengo que usar el arco coseno para, dado el resultado del coseno, saber el ángulo. Esos son inversos. Es otra palabra que se usa a veces como sinónimo, pero no son lo mismo. ¿Cómo dijiste, Sofi? Opuestas. Opuestas, esa es la palabra, ¿sí? Entonces, el teorema fundamental que dice la derivada de un integral definido es igual al integrando. Listo. ¿Qué afirma? Que son operaciones opuestas. Chao, se acabó, punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene la parte donde yo necesito que ustedes no se la aprendan de memoria, porque no les voy a tomar esto, pero sí les voy a hacer preguntas. En principio, fíjense qué letra estoy usando en el área azul.
Mayúscula. F mayúscula. ¿Qué significa? Que para nosotros tiene significado y estamos hablando del teorema fundamental. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Cuál es la primer palabra que les viene de leer esa forma, esa fórmula que está en negro? Bien. No. Hablando de esto, Sofi. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la cabeza cuando querés leer esto? Ah, derivada. Bien. Derivada. Muy bien. Derivada. ¿Qué implicaba la derivación? ¿Qué implicaba aplicar la logística de la derivada? O la definición de derivada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la derivada de una función en un punto? El límite, el cociente incremental, pero cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Eso implicaba, uno, vamos, Ya la pendiente de la recta tangente a no, ese punto. no. Esa es la interpretación geométrica. Estamos hablando de la definición de derivada. ¿Qué hacíamos primero? Incrementar la función. Después, Está en la función original. no. Ahí lo incrementé. Dividir en delta X. Y por último, Tomar límite. tomar límite. Vamos a hacerlo. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar que la derivada del integral es igual al integrando. Entonces, si tenemos que demostrar algo asociado a derivada, tenemos que aplicar la regla de derivación. Miren qué lindo. Bueno, pero ahora no vamos a tener una funcioncita lineal. ¿Qué estamos viendo ahí? No se asusten porque esto no es tan complicado. Si se toman unas 2 horitas, esto lo van a entender bien. ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos una función o tenemos qué cosas hay? Sí, yo tengo una función integrando que es f, ¿sí? Pero también tengo, no, Raulito, para que Barro viene de después. Para Raulito, que Barro viene de después de esto. Tenemos dos conceptos acá en este gráfico. Tenemos la función f minúscula y tenemos la función f mayúscula, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo a y x, donde a es mi extremo inferior y x es mi extremo superior. Yo quiero demostrar esto. La integral definida entre a y un valor cualquiera va a ser igual al integrante. Bueno, perfecto. Este es mi extremo inferior, este es mi valor cualquiera. Esta es mi función integrando, mi f. Ahora, ¿qué pasa? El área bajo la curva entre a y x, ¿no era f grande? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien, Sí. perfecto. Bueno, incremento la función. ¡Ja! ¿Qué hago? Igual, si esto es x, le encajo un delta x, ¿sí o no? Estoy aplicando la definición de derivada. Entonces, ¿qué obtengo? Tengo un delta f acá. Nada más que lo estoy mirando desde el punto de vista del área. No lo estoy mirando en el sistema de ejes cartesianos ortogonales, donde si yo tenía un f de x acá, tenía un delta x acá, tenía un delta, que era un segmento. No, ahora tengo un área. Estamos hablando de área. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. No.
¿Voy pasando? Perfecto. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Incrementar. ¿Incrementar qué significaba? ¿Cuál era el delta I? El delta I era f de x más delta de x menos f de x. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? El delta I era igual al f de x más delta de x menos f de x. Perfecto. ¿Cuál va a ser mi delta f acá? Mi f de x es este. F de x más delta de x, es decir, esta parte que está acá, ¿de qué va a ser igual? Al integral entre a y x más delta de x. ¿Sí o no? Este es mi f de x más delta de x, es decir, todo esto. ¿Sí o no? Sí, Bien. Con lo cual, si yo particiono, digo que el f de x más delta de x, ¿a qué va a ser igual? A esto más esto. Por una de las propiedades que vimos recién. ¿Sí o no? sí. Por lo tanto, mi delta fx, que es lo que yo estoy buscando, que es igual a f de x más delta de x menos f de x, ¿a qué va a ser igual? A mi f de x más delta de x, que es esto, menos f de x. Ahora resulta ser que esto se puede compensar con eso, con lo cual mi delta f es igual a la integral entre x y x más delta de x de f de x. O sea, lo que tengo acá. Integral, mi delta f es f de x, el integral entre x y x más delta de x. Lo tengo acá. ¿Qué hicimos hasta ahora? Adicionar. Además, ¿con qué jugamos? Vos acordate que cuando nosotros hacíamos demostraciones de derivadas, siempre jugábamos con el delta i. ¿Qué hicimos ahora? Jugar con el delta f. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, si nos fijamos acá, yo tengo a menor que e, menor que x más delta x, y acá tengo un valor mínimo, acá tengo un valor máximo, y acá tengo un valor entre este y este, ¿sí o no? Wow. Aplico el teorema del valor medio y digo que el integral entre a y b de f de x diferencial de x es b menos a por f de e, lo aplico al delta f. Es decir, el integral entre x y x más delta x de f de x por diferencial de x, que es el delta f, vengo acá, ¿a qué va a ser igual si le aplico el teorema del valor medio? A, F de E menos por la amplitud. claro, o sea, b menos a, ¿quién es b? X más delta x. ¿Quién es a? X. ¿Quién es la función valor en el punto intermedio? F de E. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Apliqué el teorema del valor medio. Claro, x más delta x menos x te da delta x. Entonces, el delta f es igual al delta x por la función integral valuada la función integrando valuada en el punto intermedio. O sea que todo este despelote fue para decir que mi delta f es igual a esto.
¿Estamos bien hasta ahí? O sea, el primer objetivo de aplicar la regla de derivación para demostrar el teorema fundamental es plantear el delta F, aplicarle el teorema del valor medio y llegar a la conclusión de que el delta F es el delta X multiplicado por la función integral valuada en ese punto intermedio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Es la parte más difícil de comprender el teorema. Y yo después les voy a decir, bueno, a ver, ¿y qué me puede preguntar de esto? Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, sigo aplicando la regla de derivación. ¿Qué hago? Divido en delta X, tomo límite en ambos miembros. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Vamos acá y digo límite para cuando delta X tiende a 0 de delta F sobre delta X, ¿quién es? La derivada de F, por definición. ¿Sí o no? Hola. Sí, Bien. Y acá aplico también límite para cuando delta X tiende a 0 de delta X por F de E. Ahora, decir que delta X tiende a 0 significa que E tiende a X. Vamos a explicar eso. Como el grafiquito. Supongamos que estamos todos dentro de un boliche. ¿Sí o no? ¿Nos imaginamos eso? ¿Sí? A está en la puerta del boliche, X está detrás de A, E está detrás de X y X más delta X está detrás de E. ¿Vamos bien? Es muy parecido a la recta secante y la recta tangente. Para. Sí, bueno, a ver, sí. O sea, no estamos usando, vos fíjate que no estamos usando nada de la interpretación geométrica de la derivada, estamos usando el concepto. Estamos usando el concepto. Guarda, Sofi. ¿Sí? Lo que estamos explicando ahora es, yo acá tengo mi delta, lo divido en delta X y tomo límite. ¿Sí? Esto formalmente es la derivada de f grande. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, acá tengo que hacer lo mismo. También tengo que aplicar límite. Ahora, lo que yo te quiero decir es que si delta X tiende a 0, E tiende a X. Eso yo te lo quiero explicar con el caso de cuando uno va a hacer cola a algún evento, a un recital, a un boliche, algo por el estilo. Fíjate lo que pasa acá. Si delta X tiende a 0, E tiende a X. Si delta X tiende a 0, ¿qué significa? El último que está acá empieza a empujar. Si este empuja, este lo empuja a este y este lo empuja a este. Entonces, si delta X tiende a 0, entonces este se acerca al valor X. ¿Sí o no? sí, Acá está el primero, yo estoy acá, vos estás acá y a ver, Ezequiel está acá. Ezequiel te empuja, vos me empujás a mí y yo, ¿me entendés? ¿Está? sí. Perfecto. Entonces, si delta X tiende a 0, E tiende a X. Por lo tanto, cambiamos la variable acá y decimos, f' de X está claro que es esto. Esto es igual al límite para cuando delta X tiende a 0 y E tiende a X, de delta X por f de E sobre delta X. Como cambio la variable, esta delta X con esta delta X se Simplifica. viene. Límite para cuando E tiende a X de f de E, ¿quién es? Operación de paso límite. Límite
para cuando E tiende a X de f de, ¿cuánto es? f de x. F de X. Y ahí tenés demostrado el teorema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué les puedo preguntar yo respecto al teorema fundamental del cálculo? ¿Cuál es la estrategia que se usa para demostrarlo? ¿Y qué teorema se usa en el medio? Por ejemplo. ¿Cuál es la estrategia para demostrar el teorema? La logística de la derivada. Bien, excelente. La logística de derivada. ¿Qué uso en el medio? ¿Qué teorema uso en el medio? Teorema. El teorema del valor medio. ¿Estamos? Simple. Regla de Barrow. La regla de Barrow dice eso. Dice que la integral definida, ¿a qué va a ser igual? A la función integral valuada en el extremo superior del intervalo menos la función integral valuada en el extremo inferior del intervalo. Fíjense que esta f es una función. Entonces yo esta función la evalúo en el extremo superior, luego a esto le resto la misma función valuada en el extremo inferior y me va a dar un número. ¿Acompañado de qué? De unidades de área. ¿Sí? ¿Cómo? Lo estamos haciendo el simulacro, ¿eh? Con todas estas preguntas lo estamos haciendo el simulacro. ¿Cómo demuestro la regla de Barrow? Muy simple. ¿Qué tengo ahí? Tengo mi función integrando, tengo mi función área, pero fíjense qué diferencia hay entre este grafiquito y el otro. ¿Cómo se llama el área bajo la curva entre A y X? ¿Y cómo se llamaba el área bajo la curva entre el mismo intervalo, pero en el teorema fundamental? Ahora se llama A y antes se llamaba. Claro, acá se llama A y en el otro se llama F. Entonces, si yo les doy un gráfico con la letra A, estamos hablando de qué teorema. Barro. Bien, si yo les doy un gráfico con la letra F, ¿de qué teorema vamos a hablar? El del cálculo del integral. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lamentablemente es así porque yo tomo lo que doy en clase. Entonces, pero esto además está normalizado en los libros, con lo cual no estamos haciendo ningún tipo de trampa, ¿sí? Si yo hablo de A de X, estoy hablando de regla de Barrow, y si yo hablo de F grande de X, estoy hablando del teorema fundamental del cálculo. ¿Está bien? Es así y punto. Entonces tienen que saber ubicarse cuando yo en el parcial les dé el grafiquito y les diga cuál es la estrategia que se usó en este teorema y qué dice. Eso sí se lo puedo preguntar, el qué dice o qué afirma. Porque eso sí son tres palabras que tienen que decir. Por ejemplo, el teorema fundamental, ¿qué afirma? Que la derivación y la integración son opuestas. Perfecto, chao, simple. ¿Me entienden? Entonces yo les pongo, por ejemplo, vamos para atrás. Ahí está, les pongo ese gráfico o parte de ese gráfico. ¿Sí? Y les digo, ¿de qué teorema estamos hablando? ¿Cuál es la estrategia para demostrar y qué dice? Tres cosas locas tienen que responder. Por supuesto, tienen que saber todo esto. ¿Estamos? Bueno. Regla de Barrow. Sí, disculpe. Sí. ¿Podría repetir el tema de las letras? Cuando se usa A y cuando se usa F. ¿No es lo que está en la filmina? Si yo pongo la F grande, significa que estoy hablando del teorema fundamental. Si yo uso
Esto, que es A mayúscula de X, estoy hablando de la regla de Barrow. Tan simple como eso. Ah, eso era necesario saber. Gracias, Sí, profe. porque en el parcial, cuando te tomes o una cosa o la otra, vos te vas a encontrar con esto. Y si no sabes, no viste los videos, no leíste los libros, qué sé yo, no te vas a dar por enterado de nada. Porque yo te voy a hacer preguntas respecto a este gráfico. ¿Está bien? Sí, profe, sí. Yo no te voy a decir, dada la regla de Barrow, dígame, no. Yo te voy a dar el gráfico, vos me vas a decir de qué se trata. ¿Estamos? Es al revés la cosa. Yo te doy un problema y vos me tenés que buscar la herramienta. No te voy a preguntar, ¿para qué sirve un martillo? No, papi, yo te voy a agarrar y te voy a decir, toma, acá tenés el clavo. ¿Cuál es la herramienta? El martillo. Y explícame los fundamentos, los principios de funcionamiento del martillo. ¿Me entendés? Eso es ingeniería, tener un problema e ir a buscar las herramientas para solucionarlo. No tiene sentido que yo te pida, explícame todas las herramientas de la ingeniería. ¿Y para qué? Si yo necesito que me resuelvas un problema, no que sea... ahora, si estuviera estudiando ingeniería industrial, sí, seguramente sí. O diseño industrial o lo que sea. A ver, ¿cómo me vas a diseñar un martillo? Va, es otra cosa, pero acá, vamos, hay ingenieros industriales supuestamente, pero acá la idea es representar a la matemática como una herramienta para resolver el problema, porque lo que hacemos nosotros es resolver el problema. ¿Vamos? Bien. Regla de Barrow. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos mi función integrando, tenemos extremo inferior A, extremo inferior B, tenemos X más delta X, tenemos un delta A que vamos a aplicar ¿Regla de Barrow? vamos a demostrar la regla de Barrow. Pero si yo tengo todos esos condimentos ahí, fíjate, Sofi, ¿qué tengo? Tengo mi delta A, tengo un delta X. ¿Cuál es la Derivada. herramienta que voy a usar para demostrar la regla de Barrow? La integral definida. La definición de la derivada. Claro, Lucas, la definición de derivada. Voy a volver a usar la definición de derivada. Si tengo todo ahí, lo estoy viendo. O sea, ¿para qué tengo un delta AX? ¿Para qué tengo un f de x más delta x? Yo voy a usar la definición de derivada. De cajón está eso. ¿Estamos? O sea, la voy a usar. Ahora bien, vamos a mirar esto y vamos a volver atrás. Fíjense que f de x más delta x es menor o igual al delta área, que a su vez es menor o igual que f de x más delta x por delta x. ¿Qué significa esto? Vamos a analizar punto por punto, porque este teorema parte de una desigualdad gráfica, ¿sí? Miren esto. F de x por delta x. F de x, ¿sí? F de x. ¿Quién es delta x? Este que está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Esto es delta x. Entonces, f de x por delta x me hace este rectángulo que está acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien.
Acá dice que es menor al delta área, es decir, esto que está acá. Y estamos todos de acuerdo que si yo comparo el rectángulo definido por este delta multiplicado por esta f, esa área es menor al delta área, ¿sí o no? Sí. Bien, y acá dice f de x más delta x por delta x, es decir, este mismo delta x, pero por esta f de x más delta x que forma este rectángulo. Entonces todos estamos de acuerdo que esta área que está acá está comprendida entre dos rectángulos. Un rectángulo más chico, que es esta altura por esta base, y un rectángulo más grande, que es esta otra altura por esta base. ¿Entendieron entonces esto? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora a todo eso le aplicamos la definición de derivada, es decir, no jugamos para nada con el delta área. Simplemente dijimos, el delta la... Un segundito, por favor. Bueno, entonces ahora dijimos que no jugábamos con un delta, bla, 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 sino que planteamos una situación desde un punto de vista geométrico. ¿Estamos? Sobre esta situación vamos a aplicar la definición de derivada, es decir, dividimos en delta x y tomamos límite. Perfecto. Entonces, acá, límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x, ¿qué me da? Operación de paso al límite. Límite para cuando delta x tiende a 0 de f de x, ¿cuánto da? F de X. F de x.
¿Listo? Bien, acá. Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta a sobre delta x. ¿Qué es esto? Conceptualmente. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Límite para cuando delta x tiende a 0 de delta g sobre delta x, ¿a qué era igual? O delta y sobre delta x, ¿a qué era igual? Es una cuestión formal, es de definición. Delta A. A ver, Gabriel Morales dijo la derivada. ¿La derivada de quién? En este caso, delta A sobre delta X. ¿La derivada de qué? De A. La derivada de A con respecto a delta de X. Totalmente. O sea, es la derivada de A. Y acá, límite para cuando delta X tiende a 0 de f de X más delta X, ¿cuánto me da? Vamos, operación de F de posibilidad. X. ¿Eh? F de X. F de X. Entonces, acá me queda que f de X, que es el primer miembro, f de X, que es el tercer miembro, y acá yo indico a la derivada de A, ¿cómo lo indico a la derivada? Con el diferencial de X. Bien, no, cuidado, como cociente de diferenciales. Recordemos que la derivada era el límite para cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, que es el cociente incremental, eso es f' de x, que a su vez es diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces yo a la derivada la puedo expresar como cociente de diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Por lo tanto, si esto es mayor o igual a esto y a su vez menor o igual a esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Que es igual. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Bien. ¿Qué hago ahora acá? ¿Qué le digo? Despejo el diferencial. Totalmente. Despejo el diferencial. ¿Y ahora qué hago? Integro ambos miembros. Integro. Perfecto. Propiedad número 1, el integral del diferencial. Es igual al área A sobre X. O A de X. Perfecto, perfecto. O sea, yo puedo simplificar el integral con el diferencial y me da el integrando, porque esto es una función. Esto es igual a f de x por diferencial de x. Ahora bien, este f de x por ese integral de f de x por diferencial de x es un integral ¿de qué tipo? Indefinida. Perfecto. El integral indefinido es f grande de x más c. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bien. Y ahora viene esta historia donde yo digo lo siguiente. A de x es el integral entre a y x por diferencial de x, que es lo que vimos antes. ¿Sí? Y después acá vimos que el área en un punto, ¿a cuánto valía?
Cero, es nulo. Cero. Perfecto. Con lo cual, yo puedo plantear esto. Yo digo que A de A es igual a F de A más C. Por lo tanto, 0 es F de A más C. Por lo tanto, C es menos F de A. Entonces, el A de X va a ser F de X menos F de A, porque yo a este C que tenía de antes, con esto le pongo F de A. Y finalmente, ¿quién va a tomar el valor de X ahora en Barrow? Barrow B. B, perfecto, B, muy bien. Entonces, si X toma el valor de B, entonces el área es igual a F de B menos F de A. Eso es todo. Entonces, ¿qué se les va a tomar en el teórico? Preguntas asociadas a reconocimiento de teorema, qué herramientas se usan adentro para demostrar el teorema y qué es lo que afirman los teoremas. ¿Estamos de acuerdo? No les voy a pedir indique demuestre el teorema fundamental. No. Enuncie tampoco. ¿Ah? No llegamos porque faltan 7 minutos para el práctico. ¿Sí? Pero es lo que es lo que hemos visto en clase. Si ustedes participaron en las clases, respondieron las preguntas, esta presentación está en la web, sí señor. Si respondieron todas las preguntas, estuvieron en clase, no pueden fallar. De hecho, la prueba es que en el parcial anterior aprobó el 50%. Es un número muy bueno. ¿Está? Bien. 6 minutos para preguntar algo porque va a venir la te los va a exprimir ahora. ¿Preguntas, dudas? Profe, ahí en el chat preguntaron qué afirmaba el teorema de Barrow. No, no, no. El teorema de Barrow no afirma nada. El teorema de Barrow, la regla de Barrow, se demuestra aplicando la definición de derivada y lo que hace es lograr cuantificar un integral definido cuyo significado es el área bajo la curva en un intervalo. O el área, mejor dicho, el área intersectada en una curva en ese intervalo. O sea, el teorema fundamental sí afirma que la derivada y la integración son opuestas. Ahora, la regla de Barrow sirve para cuantificar. Y lo que nosotros vimos es la demostración de la regla de Barrow. ¿Ah? Gracias, profe. De nada. Raúl Lurín me pregunta, entonces usted nos da el gráfico, y sí, puede ser, esa es una de las cosas. La otra es que, por ejemplo, te dé una especie de consigna y vos me la refutes o me la confirmes y me la fundamentes. Esa es otra. O sea, la herramienta de examen puede ser cualquier cosa. El tema es pensar. Ustedes tienen que razonar lo que yo les, pensar lo que yo les pregunto, razonar y responder. La parte procedimental es en el práctico. El teórico no tiene procedimiento. A lo mejor sí hay un procedimiento auxiliar, pero tienen que responder y fundamentar cosas en el teórico. Con haber entendido el razonamiento de recién, ya estábamos bien. Totalmente. Profe, ¿el examen teórico va a incluir algún punto de estudio de función? Sí, puede ser. Puede ser, por ejemplo, para estudio
estudio completo de funciones para fundamentar máximos y mínimos y todas esas cosas. Sí, puede haber un punto de ejemplo para que ustedes respondan a algunas preguntas. Sí, sí puede ser. ¿Vamos? Bueno, nos vemos el sábado que viene a las 9. Sepan que se rinde primero a las 9 en punto, se rinde el teórico, tienen 20 minutos, salen y vuelven a entrar para rendir el práctico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Profe, una consulta, ¿las aulas son las mismas que el sábado, la otra vez? No sé, eso lo vamos a ver en la semana porque hay un lío barro con el tema de las aulas. ¿Estamos? Sí. Bueno, nos vemos, gente, hasta el sábado que viene.